Hola, somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, Facultad Ciencias de la Salud. Estamos cursando el segundo semestre de la carrera de fisioterapia. En la cátedra de neuroanatomía, mi grupo, conformada por Doménica Patiño, Génesis Ruiz y mi persona, Dajaira Pérez, el día de hoy les vamos a hablar acerca de los plexos nerviosos. Bien, debemos empezar conociendo qué es un plexo nervioso. Esta es una red nerviosa formada por la unión de las ramas anteriores de los nervios espinales. Tenemos 4 conjuntos de plexos nerviosos: el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y por último el plexo sacrococcigio. Como podemos observar, en la parte torácica no encontramos plexos. Esto se debe a que los nervios intercostales y torácicos van a inervar directamente a las estructuras que se encuentran en los espacios intercostales sin la necesidad de formar estas redes. Empezaré a hablarles acerca del primer plexo, que es el plexo cervical. Este está formado por las raíces, ramas anteriores de los 5 primeros nervios cervicales: C1, C2, C3, C4 y C5. Este grupo en general van a inervar a lo que es la piel, la cabeza, el cuello, la parte superior del hombro y del tórax, además que nos encontramos con un nervio que va a descender y va a inervar al diafragma. Aquí encontramos a los nervios occipital menor, auricular mayor, cervical transverso, el supraclavicular, el asa cervical, tanto raíces superiores como inferiores, y también al nervio frénico. Este último mencionado es el nervio más importante de este plexo cervical. Este se origina en las raíces, ramas anteriores de los nervios cervicales 3, 4 y 5. Se van a unir y van a descender para inervar a lo que es el músculo diafragma. Es por eso que es tan importante, ya que al enviar los impulsos motores al diafragma, este hace que se contraiga y se relaje, ayudándonos a lo que es la respiración. A continuación, vamos a hablar del plexo braquial. El plexo braquial está formado por las ramas anteriores de los nervios espinales de C5 a T1. Se extiende inferior y lateralmente, pasa por encima de la primera costilla y posterior a la clavícula. ¿Cuál es la función del plexo braquial? Va a ser controlar el miembro superior, es decir, hombro, brazo, antebrazo y mano. Los nervios que surgen del plexo braquial van a ser varios, tales como el dorsal de la escápula, el nervio torácico largo, el toraco dorsal, el subclavio, el supraescapular, el nervio subescapular, el nervio pectoral medial, el nervio pectoral lateral, el nervio cutáneo medial del brazo, el nervio cutáneo medial del antebrazo. Sin embargo, es importante destacar que los principales nervios del plexo braquial van a ser el nervio axilar, el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. Vamos a empezar hablando del nervio axilar. El nervio axilar está formado por los nervios espinales de C5 a C7. Va a inervar el músculo deltoides y el redondo menor, por lo que permite funciones como abducción de hombro, extensión de hombro y rotación externa del mismo. Nervio musculocutáneo. Está formado por los nervios raquídeos de C5 a C7. Va a inervar el bíceps braquial, coracobraquial y el braquial anterior.
Por ende, permite la flexión de hombro, flexión de codo, rotación interna de hombro y la supinación del antebrazo. Luego tenemos al nervio mediano, el que se encuentra de color verde. El nervio mediano va a estar formado por los nervios espinales de C5 a T1. Va a inervar los músculos flexores del antebrazo, a excepción del músculo flexor cubital del carpo. Va a inervar algunos de los músculos de la mano, más hacia la cara lateral palmar. ¿Y cuál es la función del nervio mediano? Va a permitir la flexión de los dedos, la pronación y la abducción del pulgar. Luego tenemos al nervio cubital, que se encuentra de color naranja. El nervio cubital está formado por los nervios espinales de C7 a T1. Va a inervar el músculo flexor cubital del carpo, el flexor digital profundo y la mayoría de los músculos de la mano, por lo cual permite la flexión de la mano, la aproximación y separación de los dedos y el movimiento del meñique. Por último, tenemos el nervio radial, que se encuentra de color gris y va a estar más hacia la cara posterior del miembro superior. El nervio radial se extiende desde el nervio espinal C5 al T1. Va a inervar el tríceps braquial, anconio y los músculos extensores del antebrazo. Por lo cual permite la extensión de hombro, extensión de codo, abducción del pulgar, extensión del pulgar, extensión del meñique. Bueno, voy a hablar acerca del plexo lumbar. El plexo lumbar está formado a partir de los ramos anteriores principales de las raíces nerviosas L1, L2, L3 y L4. De estas raíces forman varios nervios que a su vez inervarán los músculos de los miembros inferiores y de la pared abdominal. De estos nacen el nervio ilipogástrico, que se forma a partir de la última terminación de los nervios intercostales T12 y de la raíz L1. Tenemos al nervio ilipogástrico, que nace a partir de la raíz de L1, y al génito femoral, que nace de la raíz L1 y L2. Este en la parte inferior se dividirá en dos, una parte femoral y una parte genital. Después tenemos al nervio cutáneo lateral del muslo, que se forma a partir de las raíces de L2 y L3 e inervará una parte cutánea o sensitiva del muslo. Tenemos al nervio femoral, que se forma a partir de las raíces de L2, L3 y L4, que inervará los músculos iliopsoas, sartorio y cuádriceps femoral, dando así la flexión y rotación externa de la cadera y la flexión y rotación interna de una parte inferior de la pierna. Después tenemos al nervio obturador. Este se forma a partir de las raíces de L2, L3 y L4 e inervará los músculos pectíneo, los aductores largo, mayor y corto, el grácil y el obturador externo, controlando así la aducción y flexión del muslo. Una plexopatía lumbar provocaría la pérdida de la sensibilidad, y en las pérdidas motoras sería la debilidad al momento de flexionar y aducir la cadera, y también la debilidad en la extensión de la pierna. El plexo sacro.
El plexo sacro se forma a partir de las raíces de los segmentos de L4, L5, el S1, S2, S3 y S4. Estos en la maqueta no se posicionan en su forma original o real. Estos se ubican anterior al músculo piriforme. Las ramificaciones primarias o principales de este van a formar los nervios glúteo superior, que va desde la L4 a S1, glúteo inferior, que va desde L5 a S2, nervio cutáneo femoral posterior, que va desde la S1 a la S3, el nervio ciático, que es el nervio más grande, que va desde los segmentos de L4 a S3, el nervio pudendo, que va desde los segmentos de S2 a S4. El nervio pudendo va a inervar los músculos perineales y esfínteres. Estos ayudan a controlar el cierre de los esfínteres de vejiga y del recto. En la maqueta solamente he realizado el nervio ciático, puesto que es el más grande e importante. El nervio ciático se forma a partir de las raíces de los segmentos anteriores y posteriores de L4, L5, S1, S2 y S3. Un dato interesante es que este mide alrededor del pulgar de un adulto. Proximales a esta se van a formar los nervios glúteos. Este va a ir posterior a la pierna y a nivel de la rodilla se va a dividir en dos, al nervio tibial y al nervio peroneo común. El nervio tibial va a inervar los músculos gastroctemio y sóleo, que son los principales flexores plantares del pie. El tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo y los músculos del pie. Por su parte, el nervio peroneo común se va a dividir en dos, que va a ser el nervio peroneo profundo y peroneo superficial. El nervio peroneo profundo va a inervar los músculos tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo, extensor corto de los dedos, y por su parte el nervio peroneo superficial va a inervar los músculos peroneos largo y corto. Las lesiones del plexo sacro provocan debilidad de la parte posterior del muslo y de músculos de las piernas y los pies. La sensibilidad disminuida en la parte posterior del muslo y en localización perineal.